primeros 100 días de la Presidenta de la República, Laura Fernández, y hoy nos acompaña aquí en Noticias Repretel y está también, por supuesto, nuestro director, don Randall Rivera. Buenas noches. Hola, Melissa, buenas noches a usted, por supuesto, y a nuestra audiencia también. Laura Fernández Delgado tiene a hoy 103 días de ser Presidenta de la República en un contexto muy particular. Se han generado crispaciones, por supuesto, entre dos poderes de la República, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, Melissa, pero según la encuesta de Sid Gallup que les presentábamos antier, Laura Fernández es a los 100 días la mandataria con mayor apoyo popular en el último medio siglo, en los últimos 50 años, es la persona que ocupa la presidencia de la República con mayor respaldo popular, pero al mismo tiempo con un ambiente de crispación relacionado con un poder de la República. Así es que está muy interesante, pero voy inmediatamente con doña Laura, permiso. Señora Presidente, bienvenida a Noticias Repretel. ¿Cómo le va? Por favor, no se levante, por favor, no se levante. Muy amable, don Randall. Gracias, doña Laura. Muy buenas noches, un placer estar con usted y con todos los televidentes de Noticias Repretel. Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué ha sido, doña Laura, lo más positivo que usted ha vivido en estos 103 días de su administración? Lo más positivo es que he podido demostrarle al pueblo de Costa Rica con hechos, con obras, con resultados concretos, que la confianza que depositaron en mí en las urnas el primer domingo de febrero la estoy correspondiendo con trabajo muy duro. Porque una cosa es hablar y adornar discursos políticos y promesas vacías, y otra es mostrar obra, resultados. Yo me vendí ante el electorado, podríamos utilizar ese término. ¿Se proyectó? Me proyecté y lo dije abiertamente, soy la candidata de la continuidad del proyecto que trajo Rodrigo Chávez a Costa Rica, y también le ofrecí al electorado 0 curva de aprendizaje, y le ofrecí también al electorado 0 días de atraso en cualquier proyecto que le haga bien al pueblo de Costa Rica, y palabra empeñada, don Randall, palabra cumplida. Hoy, cuando preparamos el informe de estos primeros 100 días, me llevé la grata sorpresa de que no solamente teníamos 100 obras o 100 proyectos relevantes que mostrarle al pueblo de Costa Rica como resultado del trabajo de estos primeros 100 días, sino que teníamos muchísimos más. Teníamos alrededor de 116, 120 que pudimos haber presentado hoy. Tuvimos que seleccionar para hacer una... Para hacer 100. Para que fueran 100 coincidentes con los 100 días, pero también para diversificar un poco ese portafolio y mostrar resultados en áreas sociales que son tan importantes, infraestructura educativa, infraestructura de salud, infraestructura de carreteras, puentes y otras más. Señora Presidenta, yo entiendo que eso es lo más positivo. Ahora, ¿qué ha sido lo más difícil en estos 103 días? Lo más difícil para mí en estos 103 días fue decirle adiós a Gerson Rosales, el oficial de la Fuerza Pública que fue asesinado por la espalda por un sicario en Limón. Lo más difícil para mí como mandataria fue acompañar a su madre y a la viuda, a doña Larisa, con quien todavía tengo la dicha de tener comunicación con ella. Eso para mí fue durísimo, yo no se lo deseo a nadie. En la primera semana, me parece, de ser presidente... Ese llanto fue genuino. Ese llanto fue genuino y no quiero hablar mucho de eso porque la verdad es que yo soy un ser humano, Randall. Soy una mujer, soy una esposa. Sí la golpeó. Soy mamá. Me golpeó enormemente porque doña Larisa me mostró un video del hijo de ellos. Un chiquito, casi de la edad de mi hija Fernanda. Y bueno, fue muy... No voy a revelar lo que ella me enseñó el video, pero fue muy duro para mí como presidente de la República. Creo que cada una de esas lágrimas y ese duro golpe para la familia de don Gerson son parte de la fuerza motora que yo tengo para continuar al frente de la lucha por recuperar la paz en las familias de nuestro país. Yo quiero paz para las familias costarricenses. Hablando de paz, después que usted asumió y vino aquí a la primera entrevista al día siguiente, ya como presidenta electa. El 2 de febrero. Así es, había mucha gente, bueno, no sé si mucha, doña Laura, no puedo calcularla, había gente, eso sí, que tenía la expectativa de que en su gobierno existiera una menor confrontación, pero ciertamente en estos 103 días hay un enfrentamiento con el Poder Judicial que es inédito, o sea, es decir, es el momento en la historia de más enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial justo en sus 103 días. ¿Qué pasó con la paz que proyectaba en esa entrevista al día siguiente de ser electa?
Don Randall, yo siempre he sido muy coherente entre lo que digo y lo que hago. Y le he explicado con toda transparencia al pueblo de Costa Rica de que el problema de la seguridad nacional y la recuperación de la justicia es mi prioridad nacional. ¿Por qué? Porque es la principal preocupación de los costarricenses. Pero el pueblo de Costa Rica y yo somos conscientes de que ese gran problema nacional no lo puede resolver solo el gobierno. Que por más buena voluntad y por más trabajo que yo tenga con los cuerpos de seguridad, los ministros y demás, es un problema tan grande que pasa por decisiones del Poder Judicial y de la Asamblea Legislativa y del Gobierno de la República. La porción de responsabilidad que a mí me corresponde la he asumido con una total entrega patriótica, un trabajo que, bueno, podríamos tener una entrevista aparte para comentarle de lo que estamos trabajando. Solo en 100 días ya presentamos 12 proyectos de ley para recuperar la seguridad y la justicia. Pero yo no puedo ni pretendo tapar el sol con un dedo, ni maquillar una realidad que nos golpea todos los días. Pero paz entre poderes no hay. Entre poderes sí, porque la Asamblea Legislativa está bajo su control, pero digamos, paz entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial no hay, doña Laura. Si usted lo que quiere es que yo disimule lo que está mal, que yo no le diga la verdad de frente y con claridad al pueblo de Costa Rica, y a eso es a lo que usted llama que no haya paz, pues no va a haber paz. ¿Por qué? Porque todos los días los policías de nuestro país se enfrentan al crimen organizado, y para mí, como presidente de la República, es muy doloroso ver que de las detenciones que realizamos, son muy pocos, casi que contados con los dedos de la mano, las personas que son detenidas y que reciben una prisión preventiva. Y más frustrante aún, Randall y querido pueblo de Costa Rica, es cuando vemos datos muy tristes de personas que tenían condenas en causas penales muy fuertes, crimen organizado, homicidios y demás, que simple y sencillamente por jueces de ejecución de la pena son liberados antes de tiempo. Entonces, cuando hablamos de que hay una relación tensa entre poderes de la República, sí la hay. Yo he sido muy crítica del Poder Judicial porque creo que todos los presidentes de los supremos poderes debemos de aspirar a la excelencia, debemos de dar la milla extra, debemos de no conformarnos con la administración básica de los problemas nacionales. Y en esta coyuntura nacional, Randall y costarricenses, estamos en un parteaguas nacional. Nosotros o enderezamos a Costa Rica en materia de seguridad y justicia, o se nos sale del canasto el problema y se nos desborda. Nuestro país está a tiempo. Tenemos una Asamblea Legislativa que fácilmente, creo yo, puede alcanzar consensos para aprobar reformas. Yo no estoy señalando por señalar al Poder Judicial, he sido muy autocrítica también con los ministros de gobierno. Usted ya vio la cantidad de causas penales y de denuncias por presunta corrupción en policías que yo misma he llevado ante las autoridades públicas. Entonces no es ganas de molestar, ni ganas de incomodar, ni mucho menos. Es ganas de que los tres poderes asumamos con el mismo nivel de responsabilidad un problema nacional donde definitivamente necesitamos ponernos de acuerdo. Presidenta, vamos a ver, yo siempre cuando me preguntan respecto a la libertad de expresión en Costa Rica, yo siempre sostengo que en Costa Rica hoy hay una absoluta y plena libertad de expresión. Por eso me siento tan tranquilo de decirle lo que yo opino antes de hacerle una pregunta. Sí, señor. Yo creo, genuinamente, que la Sala Constitucional se excedió cuando hizo el voto de los magistrados suplentes. Es decir, la Sala, creo yo, esa es mi opinión, pudo haber dado un plazo de votación, pero jamás pudo haber establecido nombramientos, algunos ya vencidos. Ese no es su trabajo. Vencidos de 8 meses. Así es. De vencidos. Pero con mucho respeto también creo que ustedes excedieron al llamarle a eso un golpe de Estado. Le pregunto yo, presidente, ¿se excedió llamándole a eso un golpe de Estado? No, no me excedí y se lo quiero explicar desde la literatura. Y sé que usted es un periodista serio y que hace análisis muy rigurosos. Le puedo pasar varios papers académicos. Yo soy politóloga y he estudiado este tema durante muchos años. Los golpes de Estado no son necesariamente golpes militares ni revoluciones, son golpes institucionales.
y se dan cuando precisamente alguno de los poderes de la República violenta arbitrariamente y sin ningún criterio legal ni ningún respaldo constitucional, violenta la soberanía de otro de los poderes. Y lo que hizo la Sala Constitucional, que es nada más y nada menos la sala encargada de velar porque todos los actos públicos sean resguardados al amparo de la Constitución y de las leyes, que 4 magistrados de la Sala Constitucional emitieran un fallo de ese calibre, obligando a la Asamblea Legislativa a tomar decisiones sin ninguna ley que les respalde y sin ningún artículo de nuestra Constitución que lo señale. Y cuando más grave aún, pretenden obligar a que la Asamblea nuevamente vote una nómina de candidatos a magistrados suplentes que ya habían votado don Randall y costarricenses no una, 11 veces en el plenario legislativo sin que estas personas obtuvieran los votos suficientes para ser nombradas. Entonces sí, fue un golpe de Estado institucional donde se utilizó incorrectamente la Constitución, las leyes, precisamente porque no hay una sola ley que le permita a la Sala Constitucional hacer lo que hizo, y esto, don Randall, genera una jurisprudencia que tiene... Que le parece a usted muy peligrosa. Que no solo me parece, es muy peligrosa. El jefe de fracción oficialista, don Nogi Acosta, dijo al día siguiente en una entrevista, nadie le repreguntó nada, pero a mí me llamó la atención lo que dijo, que no iban a cumplir las sentencias de los magistrados de la Sala Constitucional cuando esos magistrados suplentes la integraran. Yo tengo que decirle que yo ese día en la tarde había dicho, bueno, doña Laura salió diciendo que hay un golpe institucional, pero por dicha nadie ha dicho que desconoce a la Sala Constitucional. Resulta que esa noche el jefe de fracción oficialista dice, no vamos a hacerle caso a los votos de la Sala Constitucional integrados por esos magistrados, y ahí sí pudiera haber, además, también, si le compro su argumento, un rompimiento, doña Laura, del orden constitucional. ¿Usted comparte ese criterio, don Nogi? Por supuesto que ahí estamos hablando de un rompimiento del orden constitucional y promovido por la Sala Constitucional, que es nada más y nada menos la que tiene que velar por la constitucionalidad. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos que regirnos por, y aquí me voy a poner un poco técnica y voy a tratar de explicarlo sencillamente, las autoridades públicas y políticas tenemos que regirnos por el principio de legalidad. ¿Y eso qué es? Que a diferencia de usted como director de este canal, usted puede hacer todo lo que usted quiera siempre y cuando no viole ninguna ley, ¿ok? Así es. A diferencia mía, yo puedo hacer todo lo que una ley me habilite a hacer. ¿Sí ve la diferencia? Por supuesto. Entonces, que sí. Cuando la Sala Constitucional con esos 4 magistrados hace algo que no está establecido en ninguna ley ni en la Constitución, lo que cometió fue un gravísimo rompimiento del principio de legalidad, que es un pilar del funcionamiento de nuestro Estado. Lo entiendo, pero decir, disculpe que la interrumpa, doña Laura, pero decir que no van a cumplir entonces las resoluciones de la Sala cuando le integren esos magistrados, ¿no es exactamente el mismo rompimiento del orden constitucional? No, porque lo que estaríamos haciendo al validar votos de la Sala integrada con magistrados que se les venció el plazo de nombramiento en diciembre del año pasado, es que con qué atribución la Sala Constitucional viene y le dice a la Asamblea Legislativa y a la Sala Cuarta, mire, como la Asamblea no votó la nómina de personas que nosotros queremos obligarlos a que voten y a que elijan, a pesar de que en 11 ocasiones no han alcanzado los votos, ahora reinstalo a estas personas que se les venció el plazo desde diciembre del año pasado, sin ninguna ley que los habilite para eso, y ahora la Sala mal integrada, desde mi punto de vista, y creo que ese es el mismo análisis que hace don Nogi, la Sala podría, en votos que generen estos magistrados mal nombrados, estar incurriendo en un vicio enorme de procedimiento y de legalidad, porque son magistrados puestos, pegados con saliva, perdóneme la expresión, por un voto absolutamente arbitrario de la Sala Constitucional. El tema es si les toca a ustedes juzgarlos, doña Laura. El tema es que yo soy presidente de la República, Randall,
Y si yo normalizo esas actuaciones de cualquier poder de la República, estaría cometiendo un pecado capital a la democracia y a la estabilidad democrática de nuestro país. Entiendo, Presidenta, entiendo que el punto está claro. Ahora, hay reunión de presidentes de Supremos Poderes este viernes, ¿no? Pues francamente y en honor a la verdad, yo voy a tener reunión con doña Yara Jiménez este viernes. No sabemos viernes. aún si don Orlando va a llegar. No sé si don Orlando aún va a llegar. Hoy es miércoles y son las 7:30 de la noche. Perdón, me parece una falta. Demostración que estamos en vivo, ¿verdad? Sí, doña Laura sí. acaba de decir la hora exacta, estamos en vivo. Sí, Ajá. señor, hoy es miércoles y son las 7:30 de la noche. Esa reunión es este viernes a las 10 de la mañana. No les ha confirmado. Yo envié una carta nueva pidiéndole tanto a doña Yara como a don Orlando que me propongan temas a discutir. Yo hice una propuesta de cuáles son 3 cosas que a mí me interesa mucho que conversemos en equipo. A esta hora de la noche y del día miércoles no he recibido ninguna respuesta del señor, lo cual, dicho sea de paso, yo tengo una agenda cargada de cosas. ¿Le parece una descortesía? Me parece una descortesía, claro. No a mí, porque yo soy pasajera. Me parece una descortesía con el país entero, que está muy pendiente de los temas de la seguridad nacional, y ahí es donde yo le devuelvo a usted la pregunta. ¿Es esta fricción entre poderes promovida por mí? ¿He sido yo la que ha ido a romper el orden constitucional con votos ilegítimos, ilegales? ¿He sido yo la que no ha abierto las puertas de la Casa Presidencial de par en par? Es más, en Esparza hay un dicho, mejor no lo voy a decir. No, dígalo, por favor. En Esparza, si no nos deja a todos con el clavo. No, en Esparza hay un dicho que lo que hace ver es que una vez capan al perro, dice así, Ajá. 2 no. Y a mí no me la van a volver a aplicar con estas reuniones con el Poder Judicial, porque en la primera ocasión yo promoví un encuentro privado, donde vino doña Patricia Solano, don Carlos, don Michael del OJ, don Orlando Aguirre, y yo dije, tengamos una reunión privada, no la grabemos, no la transmitamos por ningún canal ni por ninguna red social, para que podamos sincerarnos entre nosotros y que ellos y yo y mi equipo podamos decirnos las cosas con franqueza, todos, en una mesa de trabajo, entre personas servidoras públicas. Y así empezó la reunión. Y yo les dije, miren, esta reunión quiero que nos hablemos con transparencia, y yo quiero contarles lo que yo como presidente de la República tengo en mi corazón y en mi pensamiento sobre cosas que podemos mejorar trabajando en equipo. ¿Y por qué le digo que una vez capan al perro y no 2? Porque saliendo de esa reunión, hicimos una conferencia de prensa donde doña Patricia Solano le arrebata el micrófono a don Orlando al frente de todo el país o de todas las personas que vieron eso, y minutos después de que habíamos acordado tener una reunión muy transparente y con un respeto mutuo, la señora sale dando declaraciones falsas, diciendo que fue una reunión sumamente hostil, o sea, dando a entender como que yo había sido la peor de todas las anfitrionas, cuando eso es absolutamente falso. Hablamos de cosas muy fuertes, la crisis que tenemos de impunidad en los juzgados, cómo es posible que se caigan un día sí y otro también causas judiciales. Yo también puse sobre la mesa si estaban revisando la intromisión del crimen organizado en funcionarios judiciales, porque yo lo estoy haciendo en los funcionarios del gobierno, del Poder Ejecutivo, de la policía. Les comenté si lo de Celso Gamboa, si ellos habían hecho una buena investigación para ver qué más tentáculos de la operación de ese señor, que fue magistrado de la Corte, no estuvieran vigentes. Y las preocupaciones siguen vigentes, porque ahí no llegamos tomamos algunos acuerdos, y para mí fue realmente muy, muy decepcionante ver que lo que habíamos acordado de conversar con franqueza, con transparencia, sí fue una reunión tensa. Yo no le voy a mentir al país, pues hablar de los homicidios, hablar de los allanamientos fallidos, hablar de lo que está pasando no es sencillo, pero mi afán, Randall y pueblo de Costa Rica, no es ni desmantelar, ni afectar al Poder Judicial, ni cerrarlo, ni ser una dictadora. Esa es la ridiculez más grande que he escuchado en mi vida. Mi afán, ¿cuál es? Y usted y yo nos conocemos desde hace como 20 años casi, cuando yo era analista de políticas públicas y muchas veces vine muchas veces la entrevisté así en Noticias Monumental. Me entrevistó en Noticias Monumental.
todas las instituciones públicas, las 335 que tenemos en el país, hay que revisarlas. Y revisarlas no le hace malo a la gente, más bien revisarlas tiene que ser una obligación. ¿Por qué? Porque las instituciones públicas se llenan de moho, las instituciones públicas pueden ir perdiendo su razón de ser, las instituciones públicas tienen que modernizarse. ¿Por qué? Porque la sociedad cambia y cambia aceleradamente. Desde el uso de la tecnología, el uso de la inteligencia artificial, las necesidades del pueblo de Costa Rica cambiaron y también cambió, ¿sabe qué? El comportamiento de la criminalidad. Entonces, con leyes muy añejas, de hace 30, 40 o más años, estamos enfrentando el fenómeno de la criminalidad de hoy, que está más profesionalizado, crimen transnacional, con un nivel de financiamiento. Nosotros hoy firmamos un convenio con Google y yo le garantizo que ya los capos de la droga tienen mejores herramientas de inteligencia artificial que nosotros en el gobierno. Yo entiendo que al Poder Judicial le cuesta modernizarse. Voy a pasar a otro tema en el que también hay tensión. Sí. Pero, ¿qué le ha parecido, en breve, si me permite, doña Laura, el trabajo de la oposición en estos 103 días? Pésimo. Vea qué interesante, Sí. Supuse que me iba a decir eso. Sí. En sesiones extraordinarias, de 16 proyectos que aprobaron, 15 no tuvieron ni un solo voto en contra. Porque Entonces construyeron bien. le voy a decir la verdad sin... Eso esperamos todos de sin mucho adorno, sí, señora. es cierto. Aprobaron 15 proyectos que quedaron maduros del plenario anterior, porque usted recordará el cierre de las sesiones anteriores donde los diputados trataron, De correrse. habían trabajado tan mal durante el periodo anterior que en las últimas semanas trataron de correr para dejar algo y medio ahí enderezar un poco sus resultados. Entonces lo que dice es que no le quedaba de otra. No, lo que le iba a decir es que no hay que ser conformistas. Ajá. ¿Por qué? Porque las necesidades del pueblo de Costa Rica son tan grandes, Randall, que a mí me consta que pudieron haberlo hecho mejor. Y pudieron haberlo hecho mejor con proyectos tan importantes como las jornadas 4x3. Pudieron haberlo hecho mejor en proyectos tan importantes como el de armonización del mercado eléctrico nacional, que va a modernizar el mercado de la energía eléctrica en Costa Rica. Pudieron haberlo hecho mucho mejor con el tema de crucitas. Pudieron haberlo hecho mucho mejor con un montón de temas. Y es ahí donde yo no puedo consentir que diputados por puro cálculo político o mezquindad no hayan hecho mejor las cosas. Que enhorabuena, se aprobaron estos 15, yo lo he reconocido abiertamente, Pero se necesitan más. Los he felicitado, pero es una lástima que proyectos que están listos para aprobarse y que le van a permitir a Costa Rica no perder competitividad. Vean, queridos costarricenses, El Salvador está volando, Panamá está volando en competitividad, República Dominicana ni para qué, Estados Unidos con revisiones de políticas arancelarias. Nosotros no nos podemos quedar atrás con nuestros competidores. ¿Por qué? Porque de ahí depende la posibilidad de continuar generando buenos empleos. Y nos faltan muchísimos empleos de calidad más que generar en mi amada Punta Arenas, en Limón, en Guanacaste, y sacar de la informalidad a centenares de costarricenses que lo que están esperando es una oportunidad. Entonces, no hay día que a mí no me duela que los diputados, pudiendo entregar soluciones con mayor nivel de responsabilidad patriótica, demoren una infinidad de tiempo y Crucitas creo que es la cereza en el pastel de esa barbaridad. Doña Laura, discúlpeme que la interrumpa frecuentemente, Sí, no se preocupe. solo que entiendo que hoy usted ha tenido un día cansadísimo. Es decir, yo vi la conferencia, vi lo que duró, sé que el lunes andaba en Limón, ayer tuvo una agenda larguísima, entonces simplemente no quisiera abusar de su tiempo. Es que me jalé una torta con la agenda que tomé la decisión, después de estar viernes, sábado y domingo dándole seguimiento al tema de las lluvias en Limón, tomé la decisión de irme el lunes para Limón y cancelé toda mi agenda de trabajo el lunes y le pedí a Jimenita, mi asistente, que me la agendara el martes para no atrasarme con nada. Ayer tuvo un día larguísimo de trabajo. Sí, pero por eso es que la interrumpo, porque no quiero salir de las preguntas. No se preocupe. Sin abusar de su tiempo. No es ningún abuso, es un placer compartir con usted y con los televidentes. Yo sé que su hija no es adolescente, es chiquitita aún, pero ya sabe que es 6'7". No. Ni Aura. No. No. Sí sé que es Aura porque
Lo vi en las noticias. En Noticias Repretel. Pero también les voy a contar, esto ya yo cumplí 40 años. Claro, entonces ¿sabe qué es SIC7? En varias actividades con jóvenes sí. me han hecho algunas señales como esa. SIC7. Y yo decía, ¿qué significará? Y después, en una actividad donde participé hace poco con jóvenes mujeres, me hacían también una señal y yo decía, la repito, no, porque al rato ya es una mala seña o algo que no debo hacer y que no conozco. Pero no, después me explicaron que este símbolo era el corazón del amor o de cariño, porque yo el que conocía era el de hacer así, ¿verdad? Pero ellas me explicaron este nuevo. Así que no es que me interese que vaya usted al farmeo ni creo que me vaya lo que le iba a decir lucir y a esas cosas, con todo respeto a la juventud. Todos tenemos modas y gustos y preferencias diferentes de acuerdo con nuestras generaciones. Era por si ya había visto la reacción de la oposición a su informe de 100 días. ¿La vio? ¿Tuvo chance hoy de verla? Vea, yo estoy tan ocupada, don Randall, que terminando el informe de los 100 días me fui para el Consejo de Gobierno. Y le voy a contar a los costarricenses a qué. A trabajar en el Plan Nacional de Desarrollo de Inversiones Públicas, porque lo vamos a presentar el próximo 25 de agosto, que lo vamos a entregar al país. Absolutamente todas mis promesas de campaña que están en el plan de gobierno se trasladaron al Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública para que se conviertan en planes, programas, proyectos de inversión. Y otra cosa que es muy interesante y que quiero contarle, es la primera vez en la historia nacional que un Plan Nacional de Desarrollo está listo, porque ya está listo, en los primeros 100 días del gobierno, y es también la primera vez que vamos a poder alinear la formulación del presupuesto nacional del próximo año con el Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, también quiero contarle algo. El día siguiente estará la ministra de Planificación en Matices. Qué maravilla. Nosotros, hablando justamente de eso. Pero vean, no quiero quedar como el que le pregunté por de Laura, porque ya no tenía ninguna pregunta. No, es que tenía un sentido. ¿Okay? No se preocupe. El sentido es que quiero que mis compañeros en producción me enseñen la reacción de Claudia Dobles al informe de los 100 días de la Presidenta de la República, Laura Fernández. Entonces ustedes me dicen cuándo está listo la imagen. Vean la imagen, muchachos, desde aquí no veo. ¿A dónde la veo? Doña Laura tiene 40, yo tengo 44, ella sí ve. Gracias. Lo que dijo es, son más positivas las batallas del Aura que las batallas de Laura a 100 días de gobierno. ¿Qué le parece esa reacción? ¿Quiere que tenga una reacción a eso? Si usted gusta. Mire, es que yo hace rato, hay gente de verdad que tiene problemas. Doña Claudia se autopercibe presidente de la República. Es una realidad rarísima que le ocurre a ella, pero le puedo garantizar a doña Claudia que yo en el informe de estos 100 días demostré con hechos, con resultados concretos, con obras, y las batallas que yo doy son en beneficio del pueblo de Costa Rica. Las asumo con una profunda responsabilidad, con un profundo compromiso, y creo que nuestro país está muy cansado de esa política tan baja, tan mezquina. ¿Usted se imagina que hubiera sido yo la que salgo con un mensaje de ese calibre? ¿Usted se imagina ya dónde estarían todas las defensoras de la integridad de las mujeres, las defensoras de la violencia política pegando brincos de este alto? Bueno, habría que ver, yo no vi los mensajes abajo. No pienso, don Randall, caer en la tentación, ni me voy a rebajar a los niveles que algunos diputados de la República utilizan para abordar los asuntos y los problemas nacionales. Lo entiendo, y doña Claudia es una de las, es una fracción unipersonal, pero es una de las jefas de fracción de la Asamblea Legislativa. Veamos la reacción peguémoslas, por favor, de los otros 3 jefes de fracción, Álvaro Ramírez, José María Villalta y Abril Gordienco. Si me hacen el favor de colocarlas para que doña Laura pueda escuchar sus reacciones aquí en el set principal de Noticias Repretel. ¿Listo? Esa prepotencia que surge cuando se cree que se tiene un poder absoluto genera constantes errores, los hemos visto. Hemos visto cómo, por ejemplo, prometieron en campaña que iban a aprobar los proyectos del ROP y ahora le dan la espalda a la gente que pide que se cumpla esa promesa. Hemos visto cómo han dado tumbos con el tema de las pensiones de los expresidentes. Primero dijeron que no, lo defendieron, después tuvieron que cambiar totalmente de posición, ahora justifican por qué no votan el proyecto que está listo para votarse. Ayer vimos otro ejemplo con el tema de la necesarísima prohibición para que los diputados dejen de hacer negocios privados cuando están en el cargo. Van a tener que rectificar. La gente en Costa Rica está harta del bochinche, está harta del insulto, está harta de esta política intoxicada de odio.
Y yo creo que él debería reconocer de que ya ese camino se acabó. El plantón que hubo acá, el plantón por la democracia, demostró que la gente está buscando y deseando que en este país los poderes públicos trabajen de la mano para resolver problemas como el crimen organizado. Y eso no se logra insultando a un poder, ni se logra insultando a las personas que estamos con responsabilidades de representación del pueblo de Costa Rica acá. Nosotros no hemos insultado nunca a este señor. Yo nunca lo he insultado en lo personal. La maniobra es vieja. Se prepara un proyecto inviable, se anuncia con bombos y platillos como la gran solución, y como se sabe que se va a caer, se tiene listo el discurso. La oposición no quiere seguridad, los jueces nos atan de manos, la dictadura del Poder Judicial nos impide gobernar. Se fabrica el fracaso para después culpar a otros. Doña Laura, voy a ir por partes para que tenga chance, si gusta, de responder lo que... Ok. Sí, señora, se lo daré con muchísimo gusto, pero vea, hasta hoy al mediodía, por ejemplo, yo tenía otra pregunta aquí en la entrevista sobre el ROP, pero cuando oí a don Rodrigo Chávez, yo dije, no, ya tienen decidido que no van a dar el ROP por los criterios técnicos que explicó don Rodrigo Chávez ahí en el Consejo de Gobierno. ¿Por qué no nos anuncian de una vez que ya es la decisión tomada, doña Laura? Lo primero que quiero decirle, don Randall, y no sé si voy reaccionando a lo que vimos en los comentarios. Como usted guste. ¿Qué prefiere usted? ¿Que yo le pregunte de los temas o prefiere reaccionar primero? Si quiere, para que no se me olvide, por favor, entonces, reaccione y yo regreso al ROP. Como fueron tres diferentes, sí, con varios componentes. Reaccione y yo vuelvo al ROP después. Sí, no hay ningún problema, ni hay ninguna diferencia, y creo que con lo que le voy a explicar ahora se va a dar usted por satisfecho con la pregunta que me está haciendo. Don José María Villalta, quiero pedirle que me mande a mi despacho señalada la página de mi plan de gobierno donde está lo que usted está diciendo. Porque lo que usted está diciendo es una absoluta mentira. Adicionalmente, quiero en esto ser muy clara, porque yo soy de una sola pieza, costarricenses. Durante la campaña política, cuando me preguntaron en medios de comunicación o en debates, y voy a buscarlos uno por uno para entregarlo a los medios de comunicación y al diputado Villalta para que ojalá me pida una disculpa pública y enderece su comentario falso. En todas las opiniones que yo di sobre este tema, dije lo siguiente, y lo reitero. Estoy absolutamente clara y de acuerdo en que el ROP le pertenece solo a las personas adultas mayores jubiladas. Es de ellos. La forma en que debe entregárseles debe ser determinada por estudios técnicos que nos indiquen si es en un solo monto, en montos fraccionados, en un periodo de tiempo, porque hay que asumir un compromiso también con los actuales cotizantes de pensiones. Eso lo dije yo una, dos y varias veces siempre que me preguntaron sobre este tema. En ninguna parte yo he dicho que estoy de acuerdo con devolver el ROP en un solo monto de manera inmediata. Lo que dije fue eso, y no hay en todas las propuestas de mi plan de gobierno nada relacionado con entregar el ROP en una sola cuota. Ahora bien, una vez que este tema ha avanzado en su discusión, hoy el ministro de Hacienda, don Rodrigo Chávez, expuso con una amplitud enorme cómo fue en el gobierno de Carlos Alvarado cuando se aprobó esta regulación, de forma tal que hoy, según los análisis que se han ido haciendo, nos podríamos jalar una torta mayor haciendo una devolución total en un solo monto que devoluciones programadas. Ahora bien, voy a su pregunta. Eso no quita que la Asamblea Legislativa continúe con los análisis del tema dentro de las discusiones que llevan adelante en las comisiones, y si encuentran un camino para mejorar esa distribución, para acelerarla, donde podamos tener certeza de que no se va a desmantelar el sistema de pensiones nacionales, yo sería la primera en celebrarlo, pero esos datos no se tienen actualmente. Entonces, no sé si soy lo suficientemente clara, porque a veces es muy frustrante cuando desde las curules diputados emiten este tipo de criterios que no tienen ningún sustento y que no son la verdad. Enhorabuena que usted me da la oportunidad de explicar. Por eso, le iba a decir, por eso es tan importante poder poner versiones y que usted pueda responder y mañana buscar la reacción de nosotros, de don José María, a esto. Pero espérese, es que el señor no solamente habla de eso,
sin ningún criterio. También me menciona con las pensiones de los expresidentes. Sí, porque lo que dice es que cambiaron de criterio. ¿Es cierto que cambiaron de criterio? De ninguna manera es eso cierto. El pueblo de Costa Rica me conoce desde hace muchos años y eso sí puede irlo a buscar en mi plan de gobierno. Combatir las pensiones de lujo. Está ahí expreso como una promesa que le hice al electorado. Cuando fui ministra de la presidencia, firmé el proyecto de ley para combatir las pensiones de lujo en la Asamblea Legislativa. ¿Por qué no aprobamos el proyecto del Frente Amplio? Porque el proyecto lo dejaron con un montón de truquitos, como diría Álvaro Ramos, lo dejaron con un montón de truquitos para que vaya a ver a quién le aplicaba nada más. De Rodrigo Chávez para adelante. Qué bonito. ¿Y los demás expresidentes qué? Doña Laura, don Miguel Ángel, don José María, ¿qué? ¿Ellos qué? Ellos no son expresidentes. Y también estaban dejando otras trampitas, como si el pueblo de Costa Rica se pudiera engañar, otras trampitas, para que si los expresidentes no juntan 3 salarios base, entonces ahí sí hay que dárselas. No, señores, por eso nosotros, y le voy a contar aquí un secreto, que ya no va a ser secreto, el proyecto de ley para eliminar las pensiones de los expresidentes, nosotros lo teníamos listo para presentar con el paquete que entregué hoy en los 100 días. Pero como empezaron a querer tergiversar mis palabras a raíz de una consulta que me hizo un periodista, empezaron a acomodar qué dijo, qué no dijo y a querer engañar a la gente, yo le dije a nuestro equipo, no señores, vamos a presentarlo ya, no voy a esperar a los 100 días para de una vez eliminar el mito y quitarles este tipo de cosas que dicen que no tienen ningún sentido lógico, y vamos a presentar de inmediato ese proyecto. Así que ojalá que lo dispensen de comisión, que lo aprueben a toda velocidad los señores diputados. Presidente, tenía un montón de preguntas más, pero me queda una que es insalvable para mí. Bueno, y del otro señor Álvaro Ramírez y doña Abril, que Dios los perdone, porque si el futuro de esos partidos está en los hombros de esos señores, ya sabemos para dónde van. La Sala Constitucional ha dicho a lo largo de su historia que el Poder Ejecutivo efectivamente no puede inventarse un secreto de Estado, ¿verdad? Que tiene que ser, que no puede ser por decreto, sino por ley, por reserva de ley, que además solo pueden ser las cosas que pongan en riesgo la seguridad nacional, usted lo conoce bien, también la soberanía o las relaciones internacionales, que tiene que ser específico e individual. Sí, señor. Dice la oposición que su decreto parece no cumplir ninguno de estos elementos. ¿Podría explicarnos? Porque ese es el ataque más constante, digamos, que ha recibido durante los últimos días. Sí, bueno, lo primero que yo quiero decirle a los costarricenses es que vean qué belleza que los ataques que yo recibo sea porque estoy trabajando y no porque alguien de mi equipo esté choriceando o esté de vago o esté faltando al cumplimiento de la promesa democrática que le hicimos al país. Sobre el tema del secreto de Estado se lo voy a explicar con mucho detalle. El país está enfrentando una situación muy delicada en materia de seguridad. El crimen organizado de nuestro país no solo mueve millones de dólares. Hoy pudimos ver el monto aproximado de millones de dólares, 90 millones de dólares aproximadamente le hemos quitado en estos 100 días de mi gobierno al narcotráfico. 22.5 toneladas de droga constantes y sonantes, valorizables en esos 90 millones de dólares, no son 4 pesos. Entonces ya el pueblo de Costa Rica se imaginará que el crimen organizado sigue implementando montones de estrategias muy agresivas en delincuencia incluso transnacional. Y nuestro país no se puede quedar ni débil ni atrás en esta materia. Y por eso publiqué ese decreto, que es para aspectos estrictamente delicados y relacionados a la seguridad nacional, que es información que si llega a manos de los delincuentes le puede generar un grave daño a la seguridad de las familias costarricenses. Y quiero explicarme con más detalle, si usted me lo permite. Por favor. Por ejemplo, yo lo que estoy preocupado es por su tiempo, no por nosotros. Que ya de por sí Fernandita, mi chiquita linda, ya hasta ahora está ya está dormida. Ya se durmió Fernanda, pero además usted ya se halló. Sí, ya yo aquí estoy comodísima. Usted tiene que invitarme más seguido. Con muchísimo gusto, a mí que presidente. Me encanta venir aquí y compartir con el pueblo de Costa Rica para poder explicar con más detalle estas cosas que no siempre tengo la oportunidad, don Randall. Cosas como que
Cosas como, por ejemplo, las decisiones que tomamos en Fuerza Élite, que es este equipo de trabajo con el que yo me reúno todos los lunes para ver los operativos, cuánta gente detuvimos, a dónde vamos a dar los siguientes golpes, etc. ¿A usted le parece que haría bien yo, cuando cualquier persona me pregunte, doña Laura, ¿de qué hablaron en la sesión pasada? ¿A dónde van a ser los siguientes operativos? ¿Cuántas armas van a llevar sus policías? ¿Cómo se llaman? ¿En qué horarios trabajan? ¿En qué turnos? ¿Cuánto ganan? Estaríamos entregándole al crimen organizado costarricense en bandeja de plata la información estratégica que más bien nosotros estamos diseñando para enfrentarlos. Preguntas como, por ejemplo, ¿de qué calibre son las municiones? ¿Cuántas municiones por policía andan? Si ya nuestros policías se están enfrentando con pistolas sencillas a delincuentes que salen con AK-47. Y se los digo, costarricenses, con pleno conocimiento de causa, porque yo fui a visitar a los oficiales del OIJ que resultaron heridos en el proceso que dio con la captura de alias Diablo, y definitivamente yo veo la mano de Dios todos los días en la vida de la gente en nuestro país y en mi vida. Con señores del OIJ con los que yo conversé durante su recuperación en el Hospital del Trauma, me contaban cómo estos delincuentes los atacaron sin ninguna piedad, Randall, y ellos se arrastraban y las balas les caían aquí en los huequitos donde se iban arrastrando. Uno de ellos me contó que no sabía si tenía el pie pegado o despegado y si era la bota la que se lo estaba protegiendo. Entonces, cuando yo tomo como presidente de la República estas decisiones, es porque no quiero que el crimen organizado nos anticipe, porque necesito que las decisiones de dónde vamos a patrullar en el mar, de dónde vamos a llevar un operativo adelante, esas decisiones no las puede tener cualquiera. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, vivimos en un país donde la información es pública, hay información muy sensible que en manos de estos delincuentes pueden dar al traste con toda esta programación de información. Y para serle también muy honesta y muy transparente, yo trabajo con una gran desconfianza, al punto de que al equipo de Fuerza Élite, de 33 personas que conformamos el equipo, tomé la decisión de pasarlos por el polígrafo y ya el pueblo de Costa Rica vio cómo 7 no pasaron la prueba. ¿Usted se imagina que yo hubiera estado hablando de estos operativos, de estos allanamientos, de dónde vamos a dar el golpe en el mar, dónde vamos a reforzar, y que alguien inmediatamente esté saliendo de ahí a llamar al crimen organizado a darle toda esa información, Randall? Y adicionalmente, y ya con esto cierro, también me genera una gran desconfianza, y ya que estoy hablando de alias Diablo, ustedes, el pueblo de Costa Rica sabe que la persona que es el abogado defensor de alias Diablo fue un funcionario del Poder Judicial, de 23 años de carrera judicial. Exfiscal de Atillo. Exfiscal. Y que la esposa de este señor es funcionaria del Poder Judicial. Es fiscal en materia penal. Entonces, yo no estoy juzgando a nadie ni señalando a nadie. Ya mañana me amanece seguro una denuncia nueva. Pero es que estas cosas hay que decirlas abierta y transparentemente a la gente, Randall. Entonces, cuando estos diputados irresponsables quieren atacar al gobierno y a mi persona con estas barbaridades que dicen, lo que están haciendo es cometiendo un delito capital en favorecer a los delincuentes de Costa Rica. Toda la información pública en materia de seguridad, como por ejemplo los presupuestos, la cantidad de funcionarios, las compras públicas, todo eso sigue siendo público. Pero reitero, la información sensible no la puedo seguir poniendo a disposición de cualquiera porque se la venden al crimen organizado. Doña Laura, ya me iba a despedir, pero me están rogando un montón de gente en YouTube, que aquí los estoy viendo, que le pregunte por Pegasus antes de dejarla ir. Ay, yo no le iba a preguntar porque pura. habló de eso en la conferencia, pero entiendo que hay miles de personas viendo en este momento el noticiero. Pegasus es un programa espía que desarrolló el Mossad en Israel y que algunos gobiernos en el mundo han comprado. Cuénteme si alguien, usted, el gobierno, está tramitando Pegasus para Costa Rica. La mente ociosa es un enemigo peligroso para cualquier ser humano. Y yo creo que eso está pasándole a algunos diputados,
porque empezaron yo no sé de dónde con semejante ocurrencia de que desde el gobierno de la República estamos comprando esa herramienta tecnológica que, para serles 100% transparente, yo ni sabía que existía. Y hoy hicimos una prueba en la conferencia de prensa donde estaba todo el gabinete, todos los ministros y todos los presidentes ejecutivos, y yo le solicité levantar la mano el que esté en algún proceso de compra de esa herramienta. Es que también el que la hace se la imagina. Aquí, que yo sepa, el único gobierno que dio un paso y se atrevió a espiar a los costarricenses fue el PAC con la UPAT. A mí no se me olvida. Así que alguien comentó, don Rodrigo, que esa es una herramienta que utilizan en Israel y que es carísima, que Costa Rica no tendría los recursos para pagarla. Pero pueblo de Costa Rica, aún teniéndolos, yo no estaría jamás dispuesta a contratar un servicio de esos de espionaje, aunque sea para la seguridad nacional. Entonces, no lo estamos haciendo, no lo vamos a hacer, y la gente que no tiene ya ideas para atacarme, no sé, póngase que se pongan a trabajar en otras cosas, en propuestas, en ideas, o también, tan fácil y tan simple, yo soy una persona de trato muy sencillo. Contesto los WhatsApps siempre, no me acuesto con un solo WhatsApp pendiente. Todos los señores diputados tienen mi número. Entonces no se acuesta, presidente, porque debe tener un montón de mensajes. Tan fácil que es preguntar, doña Laura, ¿cómo le va? Mire, soy la diputada tal. Doña Laura, me llegó este cuento. Antes de hacer el ridículo en la opinión pública, ¿ustedes están pensando en comprar alguna cuestión que se llame así? Tan sencillo, antes de ir a hacer este tipo de invenciones en los medios de comunicación. Doña Laura, muchas gracias. Gracias a usted, don Randall. La espero un día de estos en Matices. Sí, por favor, agendemos y con muchísimo gusto. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, doña Laura. Por cierto, vean, son las 8, la entrevista estaba planteada más corta, son las 8:04. Vamos a extender un poquito el noticiero porque han pasado muchas cosas más, así es que voy a pausa comercial. Muchas gracias por estar con nosotros. Sigan a esta hora todavía en Noticias RPT.